Muy bien, comenzamos con el tema 1 de la unidad número 2. Aquí vamos a ver todo el punto de conceptos, pero avanzados, de programación orientada a objetos. Ya sabemos lo que es una clase, sabemos lo que es un método, sabemos lo que es una variable estática, entendemos lo que es una instancia, ya sabemos cómo se llama, cómo se instancia una clase. Ahora vamos a ver algunas propiedades o algunas operaciones, pero más avanzadas de la programación orientada a objetos, como una de ellas es la herencia. Bien, la herencia es una propiedad inclusive muy normal, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana. Si yo diría, ¿no?, muchos de ustedes saben lo que es un árbol genealógico. De repente acá está, ¿no?, el papá, ¿no es cierto?, o los abuelitos, ¿no?, ellos tuvieron 2 hijos, ¿no?, y estos hijos a su vez tienen hijos, ¿no? Correcto, ¿no? Estos tienen características especiales y estos tienen características que han heredado de sus padres, pero a la vez tienen características propias, ¿no es cierto? Entonces ese es el principio de la herencia. Por lo general, cuando trabajamos nosotros con herencia, tenemos una clase principal que se le llama la clase base. Como por ejemplo, imagínense que estamos trabajando en un ambiente de una aplicación educativa. Si estamos con una aplicación educativa, por lo general yo puedo tener alumnos y profesores, pero tanto los alumnos como los profesores tienen nombres, ¿correcto? Tienen nombres, tienen apellidos y son las mismas variables. Entonces, cuando yo tengo en una clase, cuando yo tengo en un diagrama de clases, diferentes clases que tienen las mismas variables, o sea, que tienen las mismas propiedades, entonces creo una clase general que se le llama la clase base. En este caso le voy a decir persona, ¿no? Persona. Y en esta clase persona voy a poner los atributos en común. Voy a poner los atributos en común, como por ejemplo el código de la persona, ¿no?, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, por poner un ejemplo, ¿no? Podemos poner más atributos que tienen en común. Lo cierto es que de todas las clases que tengo, que tienen las mismas variables, entonces generan una clase general. Y luego, ¿no?, este es el gráfico de la herencia, vengo y ahora tengo sus clases, esta es la clase base y estas son las clases derivadas. Las clases derivadas son las que van a heredar los atributos generales que tienen. Entonces aquí manejaré básicamente la clase persona, acá tengo la clase alumno, ¿no?, y acá tengo la clase profesor. Acá tengo la clase profesor, la clase alumno y la clase profesor. Pero lo interesante de esto es que la clase alumno tendrá aquí, aunque hereda algunas características de persona, en esta parte tendrá solamente algunas características propias. Ejemplo, la nota, ¿no? Y el profesor, lo mismo, el sueldo. ¿Correcto? Entonces aquí tienen características, alumno tiene características que tiene profesor, que son sus nombres. Los dos tienen nombres y apellidos. Pero no, el profesor no tiene nota y el alumno no tiene sueldo. Entonces, esta es una característica clave de la programación orientada a objetos que en el caso se explica muy bien y nos va a ayudar a resumir el código de programación, porque solamente voy a escribir código de las variables propias, ¿ok? Entonces, esa es la programación, en este caso la herencia. El otro son las clases abstractas, ¿ok? Son las clases abstractas. Una clase abstracta es una clase cuyos métodos, al menos uno, es abstracto. En este caso nosotros vamos a explicarlo con las interfaces. Recordemos que una interfaz no es una clase. Una interfaz es una interfaz, como su propio nombre lo dice. Una interfaz tiene un nombre, por decir interfaz persona, ¿no? Si persona fuera una interfaz, quiere decir que tiene métodos completamente abstractos. Es decir, que aquí en la interfaz persona sus métodos no se van a programar, sino se van a implementar, así es como se llaman, se van a implementar desde las clases derivadas. ¿Correcto? O hijas. Entonces aquí, por decir, yo puedo tener un método public, promedio,
doble promedio, ¿no? Promedio. Entonces, aquí quiere decir que este método public doble promedio no se programa en la interfaz, sino más bien se va a programar en la clase. Se va a programar en la clase, alumno. Entonces yo voy a decir public clase alumno, y acá voy a decir implement y el nombre de la interfase. ¿Ok? De esta forma yo puedo, así como en la herencia es extends, aquí en una clase abstracta es implement. Entonces yo digo, la clase implement persona, y luego de ello tengo que tener el mismo método, public doble promedio, ¿no? Y acá es donde recién lo programo, o sea, acá viene la programación. Recién acá, recién en la clase derivada, en la clase hija, más no en la clase padre, ¿ok? O más no en la interfaz. Es un concepto muy usado, por lo general yo puedo ponerles un ejemplo de figura. No puedo tener diferentes figuras geométricas, pero en la clase figura no se va a implementar de repente el área, ¿no? Sino más bien, en la clase figura no se va a implementar el área, ¿no es cierto? Sino más bien se va a implementar en la clase hijo círculo, en la clase hijo cuadrado, triángulo, etcétera, etcétera. Ahí es donde podemos ver una aplicación. De igual manera aquí en el promedio, ¿no? En el promedio puedo trabajar una interfaz de ese tipo. Muy bien, ahora vamos al caso práctico. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle acá tema 5. Ya está. Uy. Creamos acá negocio. Creamos una clase. Clase operación. Y acá vamos a crear un JFrame. FRM. Esto lo voy a borrar, que se me ha ido. Lo voy a borrar. Ya está. Ya está. Ahí está. Muy bien, entonces el tema de los warpers y los casting, lo que nos ayudan, como hemos dicho, son prácticamente nos ayudan prácticamente a hacer el tema de conversiones de tipos de datos, ¿ok? Como por ejemplo el integer parse int, doble parse doble, o si queremos convertir un valor string o un valor numérico a doble, podemos ponerle entre paréntesis int, ¿no es cierto? O doble. Entonces vamos a hacer una aplicación donde podamos explicar mejor. Aunque estas competencias ya las tienen ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a usar nuestra paleta. Un label. Ya está. Caja. Label. Caja. Ya está. Ya tenemos dos cajas. Muy bien. Ahora vamos a tener otro. Y vamos a tener otro. Ya está. Ya está. Botón. Vamos a hallar el sueldo de un obrero, ¿ok? Y hallar el pago de horas extras. ¿Está bien? El sueldo y el pago de horas extras. En lugar de un text file voy a usar un text area. ¿Ok? Voy a usar, en lugar de un text file, voy a usar un text area. Posiblemente podemos poner acá el tema del text area.
Vamos a poner acá el texarea. Ok. Pues tenemos aquí el texarea. Y bueno, aquí primero vamos a ingresar aquí, en este caso son dos variables de entrada que necesitamos. Necesitamos el sueldo 1 y la cantidad de horas o el pago por hora. Al calcular, bueno, aquí nos mostrará el sueldo del empleado y posiblemente también mostremos el número de horas extras que tiene si es que las tuviera, ¿no? Sabemos que las horas extras se pagan hasta 40, las horas extras se pagan al doble de las horas normales y hasta 40 horas se considera una hora normal, hasta 40 horas de trabajo. ¿Está bien? Entonces vamos a poner aquí. Excelente. Entonces aquí venimos el sueldo. Aquí venimos con el precio por hora. ¿Ok? El sueldo, el precio por hora. Bueno, formateamos esto. Damos un formato acá. Formateamos. Formateamos acá también. Vamos a ponerle calcular. Aquí vamos a ponerle salir. Sueldo. Y txt precio hora. btn calcular. Comenzamos a cambiar y btn salir. btn salir. Y txt área. O txt resultado mejor. txt resultado. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a la capa. En este caso vamos a la capa del negocio. Vamos a la capa del negocio. Vamos a la capa del negocio. ¿Correcto? Ya está. Entonces vamos a ingresar estos valores. Vamos a ingresar estos valores. Vamos a armar aquí. Necesitamos crear dos variables, ¿no es cierto? Como tenemos el sueldo y la cantidad por hora, necesitamos entonces calcular perdón, no es sueldo, sino son cantidad de horas trabajadas. Aquí no es sueldo, sino cantidad de horas trabajadas. Cantidad de horas trabajadas, ¿ok? Cantidad de horas por precio por hora, sale el sueldo, ¿ya? Entonces, las variables de entrada, aquí tenemos cantidad de horas trabajadas, tenemos el sueldo, que también lo necesitamos, tenemos el precio por hora, tenemos las horas extras, ya está. ¿Correcto? Tres variables. Vamos a utilizar el refactor para que esto nos genere más rápidamente. Encapsulamos los campos y decimos 3z. ¿Ok? Ya está. Ya tenemos en este caso las tres variables que se han generado. Luego vamos al método de salida. Método de salida de datos. Como en este caso yo quiero mostrar diferentes valores, yo quiero acá presentar la cantidad de horas extras si las tuviera y el sueldo del empleado. Entonces voy a pasarle un parámetro también dentro del método. Entonces voy a decirle public, para no hacer dos métodos, public void. Ya si usamos void y queremos presentarlo en un objeto gráfico, de hecho que tenemos que pasar como parámetro un gráfico. Okay, en este caso un tipo swing. ¿Ya? Entonces, le diré acá sueldo del empleado. ¿Ok? Y pasamos el parámetro texarea, que es lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces, ya está. Muy bien. Clic derecho.
Fix import, reparar importaciones y se acabó. Ya lo tenemos. Entonces acá yo le puedo decir si el sueldo es mayor, si el sueldo es, o vamos a decirle mejor, si el sueldo es menor o igual a 40, entonces las horas son normales, ¿no? Sueldo es S en este caso. No. Entonces, S, ¿le hemos puesto S? Ah, no. Perdón, si la cantidad de horas trabajadas son menores o iguales a 40, entonces vamos a crear de todas maneras la variable sueldo. Le voy a poner acá doble sueldo, ¿no? Entonces voy a decir que el sueldo del trabajador es igual a la cantidad de horas trabajadas por el precio, ¿no es cierto? Ya está, la cantidad de horas trabajadas por el precio. Y luego, aquí decimos que el sueldo, antes de ello, como puede ser que no solamente trabaje 40 horas, sino puede ser que yo esté trabajando más de 40 horas, entonces, en este caso, el sueldo del trabajador puede ser bueno, con horas extras, ¿no? Entonces, si yo trabajé 50 horas, ¿cómo sé cuántas horas extras tengo? Analizo y digo, mis horas normales son 40, ¿no es cierto? Pero si yo me paso 10, esas 10 serían extras. Entonces digo que la hora extra es igual a la cantidad de horas totales menos 40, ¿no es cierto? Y de esa forma estoy calculando las horas extras. Ahora, luego de ello tengo por acá mi cantidad de horas. Ahora tengo ya para calcular el sueldo. El sueldo del trabajador será igual a 40, ¿no? El sueldo del trabajador será igual a 40 horas, que son normales, por el precio por hora, ¿no es cierto? 40 por el precio más la cantidad de horas extras por el precio por 2, porque me están pagando el doble, ¿no? Horas extras por el precio por 2. Horas extras por el precio por 2. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues yo ya tengo el sueldo del empleado. ¿Ok? Yo ya tengo el sueldo del empleado. Ahora vamos a mostrar este sueldo. Mostrar el resultado en el text area. ¿Ok? Entonces digo área, porque así le hemos puesto. Punto, vamos a decirle append, ¿ok? Para poder asignarle diferentes valores. Entonces digo el sueldo es 2 puntos y concateno sueldo, ¿cierto? Entonces aquí le puedo decir un /n, salto de línea, y le digo horas extras si las tuviera, ¿no? Concateno y le digo hora extra. ¿Correcto? Si las tuviera. Puede darse el caso de que las horas extras, de que no tengo horas extras, ¿no? Puede darse el caso de que no tengo horas extras. Bueno, aquí hora extra vamos a ponerlo igual a 0 y vamos a borrar este de horas extras porque este no es ingresado por teclado. ¿Ok? Solamente ingresamos por teclado las horas totales y el precio por hora. Nada más. ¿Correcto? Entonces vamos corriendo la aplicación. Primero recuerden, el método este se llama sueldo del empleado y estoy pasando este parámetro.
Entonces me voy acá a la clase y primero tengo que importar el paquete. Como estoy trabajando en diferentes capas, digo negocio.c operaciones, cierro y ahora sí me puedo ir ya a la programación que quiero del calcular. Instancio la clase, en este caso le llamé operación, igual a new, punto y coma, C operación, sueldo, vamos a pasar la cantidad de horas, ¿no? Y aquí es donde utilizamos los warp, ¿no? Le digo, bueno, si le hemos puesto doble a los dos, le diré una conversión de tipo de dato, punto parse doble, y aquí le digo el nombre de la txt cantidad de horas, no sé, vamos a ponerle un dis punto txt precio hora y sueldo. Bueno, le he llamado sueldo, aunque realmente no es sueldo, ¿no? Vamos a decirle sueldo, ¿no? Punto getText, ¿no? Si no es cantidad de horas, ¿no? C operación punto set precio por hora, ahora le digo doble punto parse doble y acá le digo otra vez dis txt precio hora punto getText, ¿no? Para mostrar lo que escribo en la caja y ya está, ¿no? Entonces esto me ayuda a convertir los valores. Y al final, pues, lo que me falta es el resultado, ¿no? Lo que me falta es el sueldo del empleado y paso, en este caso el text area que se llama txt resultado. Y aquí me está mostrando el resultado. Está mostrando el resultado, ¿correcto? Ya está. Cantidad de horas trabajadas, 40 por 5 soles la hora, ¿no? 0 de horas extras, 200 soles de sueldo, ¿no? Bueno, aquí lo podemos limpiar muy fácilmente. Y acá le puedo decir que tiene ahora 45 horas a 5 soles. Claro, se duplica acá, ¿no? Ahora es 250, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, si yo paso la cantidad de horas, esto lo sacaríamos con una calculadora, ¿no? Calculadora, le digo 40 soles por 5, 200, ¿no es cierto? 200. Pero ahora necesito que tengo 5 por 10, son 50, ¿no? O sea, lo que voy a recibir es 250. Porque tengo 5 extras y como pagan al doble, es 5 por 10. Eso son 50. Más los 200 que me iban a pagar, 250, lo que me acaba de salir. Y ahí vemos que está bien el cálculo. Lo único que tendríamos que hacer es esto de acá. Limpiarlo, ¿no? Utilizar un limpiar y cada vez que calculo, clean calcular, limpia esto, ¿no? ¿Está bien? Cada vez que calculo, limpio acá, ¿no? Cada vez que calculo yo puedo decir que area.sectext, .sectext y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Entonces le digo ahora sí, 40 por 5, 200, ahí está. O puedo decir 45, 250, ¿no? Vemos que ya no se duplicó, sino ahora se limpia, ¿no? Si tuviera 10 horas extras, ahí está, ¿no? 500, ¿correcto? Vamos a programar esta última parte. Me voy acá. Y le pongo dispose para salir, ¿no? Entonces, repasando. Yo fácilmente puedo usar estos tipos de conversión de dato. Inclusive yo podría convertir de string, o sea, de un valor string a número, ¿no? Utilizando la sentencia valueOf.
puedo utilizar la sentencia valueOf para convertir de string a número. Acá estoy convirtiendo de número a string, ¿correcto? Porque en este caso, estoy convirtiendo aquí de string a número, con parse doble, o con int.parseInt. Estoy convirtiendo de int a string, pero yo podría convertir de string a doble. Para convertir de string a doble, utilizo la sentencia valueOf. Ejemplo, le digo string cadena, ¿no? Ya está, ¿no? Es string, ¿no es cierto? Y puedo decir int número, puedo decirle que es igual a string.valueOf de cadena. Correcto. Y no sale ningún error. No salía. No, eso más bien es al revés, ¿no? Es más bien al revés. Sí convierte, pero es al revés. ¿Ok? Eso tendríamos que verlo en otro ejemplo. Por decir, bueno, aquí lo que hemos hecho en este punto, hemos dicho txtsueldo.getText, ¿no? Y este getText es un valor de cadena, ¿no? Y ese valor de cadena, para que pueda hablar con un número, yo tengo que utilizar parse doble, ¿no es cierto? O parseInt, para poder convertirlo. En este caso parse doble, porque el setch es un tipo doble, ¿no? Aquí lo podemos ver, es un tipo doble que se ha definido. Entonces, como este es un tipo cadena, entonces no van a ser compatibles, ¿no es cierto? No van a ser compatibles. Ahora, si yo tengo un número, digo cadena, y tengo un número, y yo quiero hacer hablar a un número con una cadena, entonces ahora sí yo puedo decirle string.valueOf del número, ¿correcto? ¿No? Y no me saldría ningún problema, ¿no? O sea, cuando yo quiero convertir un número a cadena, utilizo valueOf. Yo me había equivocado hace un momento. Cuando quiero convertir un número a cadena, entonces utilizo string.valueOf. ¿Correcto? Y eso es todo, estimados amigos. Gracias, espero le haya sido de provecho. Hasta el siguiente tema. Gracias.